Muy buenas noches, profesor. El motivo del presente video es explicar la aplicación de la herramienta programación lineal en la empresa Muebles y Diseño SAC para determinar el mix de producción y solucionar dos escenarios, ¿no? Bueno, los integrantes de mi grupo son Jacqueline Paredes Mamani, Nick Mesa Camayo, Iván Ulises Obregón Bernal y quien le habla, Jean Paul Salas Soria. Bueno, la empresa Muebles y Diseño SAC es una pequeña empresa creada por un grupo familiar quienes aprovecharon los conocimientos y experiencias adquiridos por el padre en el rubro de la mueblería para impulsar el desarrollo de su propia empresa, dedicándose a la fabricación de muebles. Sus ventas están dirigidas principalmente a tiendas locales y se han especializado en tres tipos de productos, los cuales son camas, roperos y cómodas. Entonces, el problema que estamos planteando y que tenemos es que en los últimos meses se ha incrementado la demanda de sus productos, ¿no? Sin embargo, el dueño desea determinar los niveles óptimos de producción para cada uno de sus tres productos, ¿no? A fin de maximizar sus ingresos por ventas para el siguiente mes y adicionalmente determinar la utilidad, ¿no?, que obtendría por ello. Bueno, las características de los productos son los siguientes, ¿no? Para la cama, que bueno, en general todos sus productos son hechos a base de pino. Y la cama, bueno, tiene un precio de 600 soles, la cómoda de 910 y el ropero de 1040 soles. Entonces, los datos del proceso básicamente son los siguientes, ¿no? Tenemos disponibilidad de horas por mes de 240 para el proceso de corte, 360 horas para el proceso de ensamblaje y 360 horas también para el proceso de acabado, ¿no? Cabe indicar que para la fabricación de los muebles la empresa cuenta con 4 trabajadores. Y bueno, también tenemos un cuadrito de costo de mano de obra por hora, los cuales emplearemos estos datos para el cálculo de la utilidad. Cabe indicar que también tenemos los datos de duración que se necesita en horas para fabricar cada cama, ¿no? Por ejemplo, para las camas necesitamos una hora de corte, para fabricar una cama necesitamos una hora de corte, 2 horas de ensamblaje y una hora de acabado, ¿no? En el caso de las cómodas, 1.3 horas de corte, 3 horas para el ensamblaje y 1.5 horas para el acabado. Para el ropero, 1.5 horas en el proceso de corte, 4 horas en el ensamblaje y 1.5, bueno, una hora y media, ¿no?, para el acabado. Entonces también tenemos el costo de materia prima, ¿no? Como le comentaba, estos datos lo utilizaremos para calcular la utilidad. Entonces, entrando ya al método de programación lineal, el objetivo es maximizar los ingresos por ventas, ¿no? Entonces, las variables de decisión, que en este caso estamos llamando X1, X2 y X3, bueno, X1 es la cama de plaza y media, X2 es la cómoda, X3 es el ropero. Entonces, lo asociamos, para determinar la función objetivo, los asociamos con el precio, ¿no? Sería el precio de X1, que sería 600, que es el costo de la cama, más el costo de la cómoda, que es 910 soles, por, bueno, la variable de decisión, que es la cantidad, y el precio del ropero, que es 1040 soles, por, bueno, X3, que sería la cantidad de roperos a producir. Entonces, bueno, aquí ya presentamos los datos del solver. Igual estamos adjuntando el Excel en el trabajo. Y aquí, por ejemplo, tenemos en el lado derecho tenemos la disponibilidad horaria, que ya presenté en un cuadro anterior, que para todo el proceso, bueno, tenemos 240 horas para el corte, 360 horas para el ensamblaje y 360 horas para el acabado. Entonces, teniendo en cuenta este stock mínimo que siempre la empresa desea tener para vender en tienda y esta capacidad máxima, la cual se obtiene en caso, por ejemplo, con esta capacidad, quisiéramos solamente producir camas, produciríamos como máximo 240. En el caso de que solamente quisiéramos producir cómodas, produciríamos como máximo 166. Y en el caso del ropero, solamente produciríamos 137, teniendo en cuenta esta capacidad. Entonces, teniendo presente la capacidad, bueno, de horas disponibles en este lado, y bueno, el stock mínimo y la capacidad máxima, el solver nos indica que para obtener el máximo ingreso por ventas
se debería producir 12 camas, 99 cómodas y 10 roperos, ¿no? Con ello tendríamos el máximo ingreso por ventas, que sería 107.000 soles, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también el costo de mano de obra, costo de materia prima, se hizo el cálculo de la utilidad, ¿no? Entonces, por estas ventas de 107.000 soles, 107.386.67 soles, obtenemos una utilidad de 68.000 soles. Como conclusión, al presente escenario, de acuerdo con el modelo de programación planteado, las cantidades a producir, como ya les mencioné, para maximizar los ingresos serían 12 unidades de camas, 99 unidades de cómodas y 10 unidades de ropero, ¿no? Cumpliendo siempre con las restricciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, estamos cumpliendo con el mínimo, stock mínimo, aquí ya pasamos, pero igual no nos excedemos de la capacidad máxima. Y también, ¿no? En el caso del proceso de ensamblaje estamos al 100%, igual aquí vemos que podríamos aprovechar más el proceso de corte porque tenemos como máximo 240, pero solamente utilizaríamos 155 horas, y al igual que en el proceso de acabado, ¿no? 175 horas de 360 horas disponibles. Entonces, tal como hemos observado, vemos que en el presente modelo planeado o proyectado tenemos una capacidad ociosa, ¿no? En los procesos de corte y acabado, ya que solamente se están usando de manera porcentual 65 y 49% respectivamente, ¿no? Por lo cual se recomienda aprovechar esas horas incrementando recursos, ¿no? Para este caso incrementaríamos el número de trabajadores, ¿no? Y tal como mencioné, la utilidad bruta a obtener sería de 68.612,87 soles, si se realiza la producción de acuerdo con el modelo de programación lineal planteado. Entonces, ¿cuál es el escenario 2 que hemos encontrado, no? Que la empresa ha recibido una orden de compra para ser entregada en 15 días. Normalmente para esta cantidad le tomaría 30, por lo que el dueño ha decidido contratar a una persona adicional para poder cumplir con los tiempos solicitados y asimismo aprovechar las horas desocupadas. El dueño además busca optimizar el tiempo, bueno, los tiempos, maximizar sus ingresos por ventas y saber el impacto que genera la utilidad de negocio, ¿no? Que es lo que es más importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos comparado ambos escenarios. Bueno, en el escenario anterior teníamos 84.73 horas, en el ensamblaje estábamos usando toda la capacidad disponible y en el acabado teníamos 185 horas todavía por usar. Entonces, bueno, se vuelve a presentar la disponibilidad, pero bueno, aquí ya aumentó la disponibilidad porque se está aumentando el total de horas, porque se está aumentando un trabajador adicional para el área de ensamblaje, que era anteriormente, a ver, voy a revisar, no recuerdo muy bien. Anteriormente teníamos disponible 360 horas para la actividad de ensamblaje y en total 960, y ahora tenemos 600 horas para ensamblaje y 1200 horas en total de todos los procesos, ¿no? Igual, obviamente los tiempos por producto no varían, se mantienen. Y bueno, igual, el objetivo sigue siendo el mismo, maximizar ingresos por ventas. La función objetivo también, los precios no varían. La variable de decisión sigue siendo la cantidad de productos a producir, ya sea camas, cómodas o roperos. Entonces, al correr el solver, teniendo en cuenta las nuevas restricciones de capacidad disponible en horas, y bueno, capacidad máxima también aumentó un poco, vemos que ya estamos aprovechando el 100% de la capacidad disponible en el proceso de cortes, en un 93%, el 93% la capacidad disponible del proceso de ensamblaje, y en un 76% la capacidad disponible del proceso de acabado. Entonces, también observamos que se cumple el stock, bueno, las restricciones de stock mínimo y las restricciones de capacidad máxima, por lo cual las cantidades según el solver a producir serían 12 camas, 164 cómodas y 10 roperos. Teniendo en cuenta ello, el valor de ingreso por ventas óptimo sería 166.000
700 soles, ¿no? ¿Y cuánto nos da de utilidad ello, no? Bueno, teniendo en cuenta los datos anteriores también, se realiza el cálculo de utilidad y tendríamos 107.531 soles, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, las conclusiones son que, de acuerdo con el modelo de programación lineal planteado, las unidades máximas a producir, como ya les había comentado, son de 2 unidades de camas, 164 unidades de cómodas, 10 unidades de ropero. La utilidad bruta a obtener sería de 107.531 soles. Y bueno, cabe indicar que al adicionar un trabajador al proceso de ensamblaje, la utilidad bruta se incrementó un 57%, ¿no? Con lo cual concluimos que se está mitigando considerablemente la capacidad ociosa. Bueno, profesor, con ello damos por finalizado nuestro trabajo de aplicación final del curso. Muchas gracias.